En vísperas de Navidad, el resplandor de las luces y el sonido de las risas resonaban en la habitación, pero nada podía preparar a Elena para las palabras que cambiarían su vida. Javier, su marido desde hacía 15 años, la miró fijamente y anunció: «Quiero el divorcio». El mundo de Elena se derrumbó en ese instante, convirtiendo lo que debería haber sido una noche de celebración en una pesadilla inolvidable. La casa estaba resplandeciente. Cada rincón parecía competir por ser el más brillante, el más festivo. Las luces del árbol titilaban en un compás casi hipnótico, y el aroma de las especias en el ponche llenaba el aire. Era la Navidad perfecta. Pero justo cuando Elena alzaba su copa para brindar, las palabras de Javier cayeron como un trueno en un cielo despejado: «Quiero el divorcio». Las risas se apagaron de golpe, y los rostros de los familiares quedaron congelados en expresiones de incredulidad. Elena bajó su copa, su sonrisa rota. ¿Cómo era posible que aquel momento, cuidadosamente construido para ser mágico, se transformara en algo tan devastador? Javier no podía sostenerle la mirada. Movía la comida en su plato con un tenedor, como si el acto mecánico pudiera hacer desaparecer la tensión que llenaba el ambiente. «No se trata de ti, es algo que llevo tiempo sintiendo», murmuró, su voz apenas audible, pero suficiente para quebrar el frágil equilibrio de Elena. «¿Cómo puedes hacerme esto hoy?», preguntó ella, la voz trémula, las lágrimas amenazando con desbordarse. Los invitados intercambiaban miradas incómodas, nadie sabía qué hacer. En sus corazones, todos compartían la misma sensación, el dolor palpable que emanaba de Elena. Cuando los niños, Ana y Diego, preguntaron por qué su papá parecía distante, Elena no tuvo respuestas. «Papá está cansado», dijo, más para sí misma que para ellos. Pero las preguntas de los pequeños se sintieron como cuchillos. ¿Cómo explicarle a un niño que la Navidad, ese día que ellos veían como mágico, ahora estaba teñida de dolor? Las decoraciones que horas antes parecían alegres se volvieron opresivas, como si cada luz y cada adorno acusaran silenciosamente a Javier de su traición. Esa noche, en la habitación, Elena intentó buscar respuestas. Después de 15 años, Javier, 15 años y me dices que ya no quieres esto, su voz se rompía en cada palabra. Javier, parado frente a la maleta que había comenzado a llenar, no respondía. «Mírame», gritó ella, pero él simplemente recogió una camisa y la dobló en un movimiento que parecía ensayado. «No tengo nada más que decir», fue todo lo que consiguió escuchar antes de que el sonido de la cremallera de la maleta marcara el final de su vida tal como la conocía. Elena bajó las escaleras en plena madrugada, incapaz de dormir. La casa estaba en silencio, pero para ella, el vacío era ensordecedor. Miró las luces del árbol de Navidad, ahora parpadeando lentamente, como si compartieran su melancolía. «¿Cómo se repara un corazón roto cuando ni siquiera sabes por qué fue destrozado?», se preguntó. Sus manos, temblorosas, agarraron una de las bolas del árbol. En ella, un grabado decía: «Nuestra primera Navidad juntos». Su reflejo en el cristal la hizo sentir como si estuviera observando a una desconocida. A la mañana siguiente, el sonido de las ruedas de la maleta de Javier contra el suelo ecoó en toda la casa. Ana y Diego, medio dormidos, miraron desde la escalera mientras su padre salía. «¿A dónde vas, papá?», preguntó Ana. Javier se detuvo por un momento, sin girarse. «A un lugar donde pueda pensar», respondió, antes de cruzar la puerta. Elena lo observó partir desde la ventana, sintiendo como si cada paso que él daba lejos de la casa fuese una herida más en su corazón. La Navidad, ese día que siempre había sido un símbolo de unión, quedó grabada en la memoria de Elena como el inicio de su peor pesadilla. Pero en lo más profundo de su dolor, una pequeña chispa se encendía. Superar aquello no sería fácil, pero sabía que no podía quedarse en ese lugar de sufrimiento para siempre. Las lágrimas continuaron cayendo, pero junto a ellas, algo nuevo comenzó a crecer, una determinación tímida pero emocionante de que algún día, de alguna forma, encontraría una forma de seguir adelante. La mañana llegó con una frialdad que iba más allá del clima. Elena despertó antes de que el sol asomara, con los ojos hinchados y la garganta seca por el llanto. Desde la habitación, escuchaba el leve crujido de los pasos de Javier por el pasillo. Él estaba empacando. Cada sonido, el abrir de cajones, el zumbido de la cremallera, parecía un golpe en el pecho. Se quedó inmóvil por un momento, deseando que todo fuera un mal sueño, pero sabía que no lo era. Su realidad había cambiado para siempre. En la sala, Javier terminaba de cargar la última maleta junto a la puerta. Elena lo observaba desde el umbral de la cocina, sin decir una palabra.
La amargura en su pecho no dejaba espacio para hablar. Esto no tiene que ser así, Javier, murmuró finalmente, rompiendo el silencio. Él se detuvo por un instante, pero no se giró. Elena, no quiero alargar más esto. Es lo mejor para los dos, dijo con una calma que solo intensificó la tormenta dentro de ella. ¿Cómo podía estar tan sereno cuando estaba destruyendo todo lo que habíamos construido juntos?, pensó. Cuando Javier cruzó la puerta, el vacío que dejó parecía más pesado que su ausencia física. Ana y Diego bajaron corriendo las escaleras, sus pijamas arrugados y sus cabellos desordenados. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. ¿Papá se fue?, preguntó Ana, con la voz cargada de incredulidad. Elena tragó saliva, intentando armar una respuesta. Sí, cariño, pero solo necesita un tiempo para pensar, mintió, porque ni siquiera ella sabía cómo explicar lo que acababa de ocurrir. Diego, más pequeño, abrazó a su hermana sin decir nada. Parecía entender que había algo roto, aunque no podía comprenderlo del todo. Elena pasó el resto del día moviéndose por la casa como un fantasma. Todo le recordaba a Javier, su taza de café favorita aún estaba sobre la mesa, su chaqueta colgaba en el perchero, y el suave aroma de su loción permanecía en el aire. Finalmente, subió al dormitorio y abrió el armario. Era extraño ver su lado vacío, como si alguien hubiese arrancado una parte de su vida. Encontró una camiseta que él había olvidado, la apretó contra su pecho y, finalmente, se permitió llorar como no lo había hecho en años. ¿Cómo se supera algo así?, le preguntó más tarde a Sofía, su mejor amiga. Estaban sentadas en la mesa de la cocina, con una botella de vino casi vacía entre ellas. No se supera de la noche a la mañana, respondió Sofía con firmeza. Pero te aseguro una cosa, Elena, tú no fallaste. Él es quien falló, y créeme, lo lamentará. Las palabras de Sofía eran reconfortantes, pero en el fondo, Elena se sentía incapaz de creer que algo bueno pudiera surgir de tanto dolor. La casa, que siempre había estado llena de vida, ahora parecía inmensa y silenciosa. La Navidad seguía ahí, con el árbol y las luces aún encendidas, pero para Elena no tenía sentido deshacer la decoración. Era como si al apagar esas luces admitiera que su vida también estaba apagada. Cada rincón de la casa parecía recordarle la ausencia de Javier, pero también el hecho de que ahora estaba sola con la tarea de mantener a su familia a flote. Esa noche, antes de dormir, Elena revisó los mensajes de su teléfono. Decenas de familiares y amigos enviaron saludos navideños, pero ella no tenía fuerzas para responder. Uno de ellos decía, todo pasa por algo, aunque ahora no lo veas. Cerró los ojos con esas palabras resonando en su mente. ¿Qué razón podía haber detrás de un dolor tan profundo? ¿Y cómo podría algún día sentirse emocionada por el futuro cuando ni siquiera sabía cómo superar el presente? Elena despertó al amanecer, pero la casa parecía seguir dormida. El silencio, lejos de ser una tregua, era como un eco constante de su dolor. Caminó hasta la cocina y preparó café, un acto automático que no logró distraerla. La casa estaba fría, no por el clima, sino por la ausencia. Javier había salido de su vida, pero su presencia parecía impregnar cada rincón, desde la silla vacía en la mesa hasta los pequeños gestos que ya no estarían allí. Su risa al leer el periódico o el sonido de sus llaves al llegar a casa. Los días pasaban lentamente. Ana y Diego, aunque pequeños, empezaban a notar que algo iba mal. ¿Por qué papá no está aquí?, preguntó Ana una tarde mientras hacía su tarea en la sala. Elena respiró hondo, intentando contener las lágrimas que siempre estaban al borde. Papá necesita tiempo para pensar, mi amor, respondió, usando las mismas palabras que Javier había pronunciado al partir. Diego la observó en silencio, como si pudiera ver más allá de sus palabras, como si supiera que no era toda la verdad. Elena intentaba mantenerse ocupada. Limpiaba, ordenaba, reorganizaba los muebles. Pero incluso esos pequeños actos parecían cargar con el peso del pasado. Cada objeto que tocaba le traía una memoria. El reloj de pared, por ejemplo, era el mismo que Javier insistió en comprar cuando se mudaron juntos. Ahora, ese sonido tic-tac le parecía un recordatorio cruel de todo lo que había perdido. Las noches eran las peores. En la cama, rodeada por el silencio, no podía evitar recordar.
Cerraba los ojos y veía el rostro de Javier aquella noche de Navidad, pronunciando palabras que jamás imaginó escuchar: quiero el divorcio. El dolor era tan fresco como si hubiese ocurrido segundos atrás. El sueño no llegaba, y cuando finalmente lo hacía, siempre despertaba con la misma sensación, que su vida había sido arrancada de raíz. Una noche, mientras revisaba fotos antiguas en su teléfono, el silencio fue interrumpido por un sonido inesperado. Su teléfono vibró en la mesa de noche. Pensó que era algún mensaje de Sofía o un recordatorio automático, pero cuando vio el nombre de Javier en la pantalla, su corazón dio un vuelco. ¿Por qué estaba llamando? Dudó antes de contestar, pero finalmente deslizó el dedo por la pantalla, con la voz contenida entre la rabia y la confusión. ¿Qué quieres, Javier?, preguntó Elena, fría, directa. Hubo una pausa al otro lado de la línea, como si él estuviera luchando por encontrar las palabras. Finalmente, respondió con una voz quebrada, llena de algo que parecía miedo. Elena, necesito hablar contigo. Es urgente. La calma aparente de Javier la desconcertó. Durante semanas, él había sido la fuente de su tormento, y ahora volvía con esa súplica desesperada. Elena apretó los puños, intentando controlar la ira que sentía. Urgente, repitió, con un tono que mezclaba incredulidad y resentimiento. Después de lo que hiciste, no tienes derecho a pedirme nada, Javier. Pero en el fondo, algo en la voz de él había despertado su curiosidad. Esa mezcla de angustia y arrepentimiento no era algo que había escuchado antes. Por primera vez en semanas, se permitió preguntarse, ¿qué está pasando realmente? Cuando colgó el teléfono, la casa volvió a sumirse en el silencio. Pero esta vez, no era el mismo. Había algo en el aire, una sensación de que el dolor que había estado cargando no era el final de la historia, sino el inicio de algo más grande, más complicado. Y aunque no estaba lista para enfrentarlo, sabía que la verdad estaba en camino, y que podría cambiarlo todo. Elena había pasado toda la mañana debatiendo si debía aceptar la llamada de Javier. Había algo en su voz la noche anterior, un temblor que no había notado antes, pero también estaba el resentimiento, el orgullo herido que no le permitía abrirse fácilmente. Finalmente, cedió, más por necesidad de respuestas que por compasión. Esa tarde, cuando Javier llegó al café donde habían acordado verse, parecía un hombre distinto. Su ropa, siempre impecable, estaba arrugada, y su mirada lucía cansada, como si llevara días sin dormir. Gracias por venir, dijo Javier al sentarse, su voz apagada. Elena cruzó los brazos, su postura rígida dejando claro que no había venido a ofrecer consuelo. Habla. No tengo todo el día. Javier tragó saliva y desvió la mirada hacia la ventana. Durante un momento, pareció buscar las palabras adecuadas, pero al final optó por lo más sencillo: estoy enfermo. Esas dos palabras, tan simples, se estrellaron contra Elena como una ola. ¿Qué quieres decir con enfermo?, preguntó ella, entre desconfiada y alarmada. Javier apretó las manos sobre la mesa, los nudillos blancos por la tensión. Hace unos meses, me diagnosticaron una enfermedad. Es grave, Elena. No sé cuánto tiempo me queda. Por un instante, la rabia de Elena se desvaneció, reemplazada por incredulidad. Pero rápidamente, el dolor se transformó en furia. Y por eso decidiste destruir nuestra familia, por eso rompiste todo lo que teníamos, disparó, su voz llena de una mezcla de emociones que ni ella misma podía descifrar. Lo hice porque tenía miedo, respondió Javier, con lágrimas en los ojos. Era la primera vez que ella lo veía vulnerable, y aunque parte de ella quería compadecerse, la otra parte seguía gritando por dentro. Miedo de que, Javier, de que te cuidara, de que estuviera a tu lado, como lo he estado durante 15 años. Sus palabras eran como cuchillos, y Javier las aceptaba sin intentar defenderse. No quería ser una carga para ti, para los niños, dijo él finalmente, su voz rota. Pensé que si me alejaba, si rompía todo, sería más fácil para ustedes seguir adelante sin mí. Elena lo miró fijamente, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Eres un cobarde, dijo finalmente, con una voz baja pero firme. Pensaste en lo que era más fácil para ti, no en lo que era mejor para nosotros. Elena se levantó, incapaz de quedarse sentada frente a él. Necesitaba aire, espacio para pensar. Afuera, el viento frío golpeaba su rostro, pero no era suficiente para calmar el torbellino en su interior. Por un lado, la noticia de la enfermedad de Javier despertaba en ella una compasión que creía haber perdido. Por otro, la forma en que él había manejado todo la llenaba de un enojo que no podía ignorar.
Cuando regresó al café, Javier seguía sentado, mirando la taza de café que apenas había tocado. ¿Qué esperas de mí?, preguntó Elena, más calmada pero aún dolida. Javier levantó la mirada, sus ojos rojos de tanto llorar. No sé, respondió. Solo sé que no puedo hacerlo solo. Esa confesión, tan simple y tan cruda, dejó a Elena sin palabras. Por primera vez, Javier no se mostraba como el hombre seguro y distante que había sido durante los últimos meses. Ahora era un hombre roto, pidiendo ayuda, pero la herida que había causado seguía abierta en el corazón de Elena. ¿Era posible perdonar algo así? ¿Era posible ayudar a alguien que había destruido tanto? Esas preguntas la acompañaron mientras salía del café, dejando a Javier solo con sus propios pensamientos. Elena pasó las horas siguientes a su encuentro con Javier en un estado de confusión absoluta. Había algo en su interior que la impulsaba a ayudarlo, quizás la memoria de los buenos momentos que compartieron, pero también estaba esa otra voz, más fuerte, más amarga, que le susurraba: no merece tu compasión. Era como estar atrapada entre dos mundos, uno donde el perdón era una posibilidad y otro donde la justicia emocional se convertía en su único refugio. Esa noche, mientras revisaba un álbum de fotos antiguas, una imagen llamó su atención. Era de su 10º aniversario, los dos sonrientes frente a una playa al atardecer. Recordó lo que Javier le había dicho entonces: eres mi roca, Elena. Siempre me sostendrás. Irónicamente, ahora esas palabras pesaban como una carga. ¿Por qué siempre debía ser ella la fuerte? ¿Por qué no tenía derecho a quebrarse también? Sus pensamientos la llevaron a preguntarse: ¿realmente puedo superar esto sin perderme a mí misma en el proceso? En su sesión con el terapeuta, Elena dejó salir todo lo que había contenido durante semanas. ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me destrozó?, preguntó con la voz quebrada. Y ahora, vuelve porque me necesita. ¿Acaso mi valor solo radica en lo que puedo darle? El terapeuta, con paciencia, la escuchó y luego respondió con una calma que penetró en su caos: el perdón no es para él, Elena. Es para ti. Para liberarte de la carga de este dolor. Pero no confundas perdonar con permitir que te lastimen de nuevo. Esas palabras resonaron en Elena mientras volvía a casa. El perdón como liberación, no como reconciliación. Era un concepto emocionante, aunque difícil de asimilar. Esa noche, decidió escribir una lista de lo que sentía. En una columna, el amor que alguna vez compartió con Javier; en la otra, el dolor que él le había causado. Al ver ambos lados plasmados en papel, se dio cuenta de que ninguno podía anular al otro. Su historia con él era compleja, llena de contradicciones, y quizá no podía resolverse con un simple sí o no. Al día siguiente, Sofía la visitó. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó su amiga mientras revolvía su taza de té. Elena suspiró. No lo sé, Sofía. Parte de mí quiere ayudarlo. Pero otra parte quiere verlo sufrir, como yo sufrí. Sofía, que siempre tenía una respuesta para todo, esta vez se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: ambas opciones son válidas, pero solo una te hará sentir en paz contigo misma. Decide lo que sea mejor para ti, no para él. Esa tarde, mientras caminaba por el parque, Elena observó a una pareja de ancianos sentados en un banco, tomados de la mano. Por un momento, sintió un destello de tristeza. Eso era lo que siempre había imaginado con Javier, pero ahora parecía una fantasía lejana. Sin embargo, la imagen también le recordó algo importante: aún tenía tiempo para encontrar su propia felicidad, con o sin él. Cuando finalmente se sentó frente a su computadora esa noche, comenzó a escribir una carta a Javier. No era una carta de reconciliación ni de despedida. Era una carta para ella misma, una forma de ordenar sus emociones y aclarar sus prioridades. Javier, escribió, te perdono, pero no porque lo merezcas, sino porque necesito dejar este peso atrás. Sin embargo, el perdón no significa que todo pueda volver a ser como antes. Eso es algo que aún estoy descubriendo. Al cerrar la carta, Elena sintió algo que no había experimentado en semanas: alivio. No era la solución definitiva, pero era un paso adelante. Sabía que el camino por recorrer aún sería complicado, lleno de dilemas y emociones encontradas, pero también sabía que estaba empezando a recuperar el control de su vida. Elena no estaba segura de por qué había aceptado encontrarse con Javier de nuevo. Tal vez era la carta que había escrito, la que nunca envió, la que le permitió liberar un poco de su resentimiento. O tal vez era la necesidad de ver por sí misma cuánto había cambiado él.
Lo cierto es que mientras caminaba hacia el hospital donde Javier la esperaba, sentía una mezcla de emociones que iban desde la curiosidad hasta el temor. Había algo definitivo en ese encuentro, como si fuese un puente que decidiría si avanzar o quemarlo todo. Cuando lo vio sentado en la sala de espera, le costó reconocerlo. Javier, que siempre había tenido una postura firme y una presencia imponente, ahora parecía encogido en sí mismo. Sus hombros caídos, su piel pálida y las sombras debajo de sus ojos contaban una historia de fragilidad que Elena nunca había asociado con él. Por un instante, casi sintió pena. Pero cuando él levantó la mirada y la vio, su expresión fue suficiente para recordarle el daño que aún llevaba dentro. «Gracias por venir», dijo Javier mientras ella se sentaba frente a él. Elena lo miró fijamente, con los brazos cruzados, dejando claro que su presencia no era un acto de reconciliación. «No estoy aquí por ti, Javier. Estoy aquí porque no soy una mala persona». Sus palabras eran duras, pero no podía evitarlo. Javier asintió, aceptando el golpe sin intentar defenderse. «No espero nada, Elena. Solo quería verte. Explicarte». Mientras hablaban, Javier le explicó los detalles de su enfermedad. Era una condición grave, progresiva, pero con tratamiento podría tener algo de tiempo. «No sé cuántos meses o años me quedan, pero sé que no quiero pasarlo solo», confesó. Elena sintió una punzada en el pecho al escucharlo, pero se negó a dejarse llevar por la emoción. «¿Y piensas que puedo olvidarlo todo, solo porque ahora tienes miedo?», respondió, su voz firme. Javier suspiró, dejando caer el peso de su mirada sobre la mesa entre ellos. «No espero que olvides nada. Solo espero que recuerdes lo que fuimos alguna vez». Esa frase la golpeó de una manera inesperada. Las memorias, que había intentado enterrar, comenzaron a surgir. Su boda, las risas en las vacaciones familiares, las noches en las que simplemente hablaban hasta quedarse dormidos. Esas memorias coexistían con las heridas recientes, creando un conflicto que parecía imposible de resolver. Elena se levantó abruptamente, incapaz de soportar la intensidad de la conversación. Caminó hacia la ventana del hospital y miró a través del cristal. Afuera, el mundo seguía girando, personas caminando, autos pasando, niños corriendo por la calle. Todo parecía tan normal, tan lejano de la tormenta que llevaba dentro. «Javier, no sé si puedo hacer esto. Ayudarte no significa que todo estará bien entre nosotros. Tienes que entenderlo». «Lo entiendo», respondió él, con una honestidad que casi la desarmó. «No estoy buscando que me perdones. Solo quería darte la verdad, porque no podía vivir con la mentira que me estaba comiendo por dentro». Elena lo miró por un momento largo, intentando descifrar si sus palabras eran genuinas. Había algo en su fragilidad que parecía sincero, pero también sabía que el daño que él había causado no desaparecería con palabras. Cuando finalmente salió del hospital, sentía que llevaba un peso diferente. No era más ligero, pero era un peso que podía manejar. Aún no sabía cuál sería su decisión final, pero por primera vez, se permitió pensar que ayudar a Javier no era una señal de debilidad, sino un acto de fortaleza. Y esa idea, aunque pequeña, era un paso hacia el pasado que quizás, solo quizás, podía ayudarla a construir su futuro. Elena había pospuesto la conversación tanto como pudo, pero sabía que el momento había llegado. Ana y Diego merecían saber la verdad, o al menos parte de ella. Había algo particularmente doloroso en tener que explicar una situación tan compleja a sus hijos. A pesar de sus diferencias con Javier, nunca había querido que ellos lo vieran como algo menos que un héroe. Pero la realidad era ineludible, y ahora debía enfrentarlos con valentía. «Quiero hablar con ustedes», dijo Elena esa tarde, sentada con ellos en la sala. Ana, siempre perspicaz, levantó la mirada del cuaderno donde estaba dibujando. «¿Es sobre papá?», preguntó directamente. Elena asintió, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Diego, más pequeño, dejó su juguete y se acercó, sentándose a su lado. «Papá está enfermo», dijo Elena, tratando de que su voz sonara lo más tranquila posible. El silencio fue inmediato. Ana dejó caer el lápiz, y Diego frunció el ceño como si intentara procesar las palabras. «¿Qué tan enfermo?», preguntó Ana con un tono que no correspondía a su edad. Elena se inclinó hacia ellos, tomando sus manos con cuidado. «Es algo serio, pero los doctores están haciendo todo lo posible por ayudarlo». No podía decirles toda la verdad de golpe, incluso ella aún luchaba por aceptarla. «¿Por eso se fue?», preguntó Diego, con una mezcla de tristeza y confusión en su rostro.
Elena cerró los ojos por un momento, intentando encontrar la respuesta correcta. No, mi amor. Papá tomó decisiones que no entendemos completamente. Pero eso no significa que no los quiera a ustedes. Él los ama mucho, más de lo que pueden imaginar. Mientras hablaba, sentía una punzada en el corazón al recordar todas las noches en las que los niños preguntaron por Javier, y ella no tuvo respuestas. La reacción de Ana fue diferente. Se cruzó de brazos y miró a Elena con desafío. Si nos quiere tanto, ¿por qué nos dejó? ¿Por qué no está aquí con nosotros? Su voz estaba cargada de enojo, y Elena no podía culparla. Ana siempre había sido más perceptiva, más crítica. Es complicado, cariño, respondió Elena con calma. Papá cometió errores, pero ahora necesita nuestra ayuda. No se trata de perdonarlo de inmediato, sino de ser compasivos. ¿Por qué deberíamos perdonarlo?, insistió Ana, con los ojos llenos de lágrimas. Nos dejó. Nos dejó a todos. Diego, mientras tanto, comenzó a llorar en silencio, su pequeña figura temblando. Elena lo abrazó, mientras intentaba calmar a Ana con la mirada. A veces, las personas hacen cosas que no tienen sentido porque están asustadas o confundidas. Y cuando alguien está enfermo, a veces necesita más amor, incluso si cometió errores. Esa noche, Elena se sentó en la cama de Ana mientras ella fingía leer un libro. Sé que estás enojada, le dijo en voz baja. Y está bien. No tienes que perdonarlo ahora, ni siquiera más adelante. Pero a veces, ayudar a alguien nos hace más fuertes, aunque sea difícil. Ana finalmente bajó el libro y miró a su madre. No quiero que se muera, mamá, dijo, con lágrimas rodando por sus mejillas. Elena la abrazó, sintiendo que sus propias lágrimas caían también. Cuando volvió al cuarto de Diego, él estaba dormido, abrazando uno de los juguetes que Javier le había regalado en su cumpleaños. Elena se quedó junto a él, acariciando su cabello y deseando con todas sus fuerzas poder protegerlo de todo el dolor que estaba por venir. Sabía que este era solo el comienzo de un camino complicado, pero también sabía que juntos encontrarían una manera de enfrentarlo, un día a la vez. Elena no sabía en qué momento comenzó a cambiar su perspectiva sobre Javier. Tal vez fue al ver cómo luchaba contra su enfermedad, aferrándose a cada pequeño momento que aún podía compartir con Ana y Diego. O quizás fue la primera vez que lo sorprendió riendo con los niños, un sonido débil pero auténtico, como si por un instante la enfermedad y el pasado no importaran. A pesar de todo, aún había una barrera en su corazón, una que no estaba lista para derrumbarse por completo. Un día, mientras lo acompañaba a una de sus consultas médicas, notó lo mucho que Javier había cambiado. Estaba más delgado, sus manos temblaban ligeramente, pero lo que más la desconcertaba era su mirada, ya no era la de un hombre seguro de sí mismo, sino la de alguien que había sido despojado de todo, incluido su orgullo. Gracias por estar aquí, le dijo Javier mientras esperaban. Elena asintió, sin mirarlo directamente. Lo hago por Ana y Diego, respondió con firmeza, pero algo en su tono sugería que no era toda la verdad. En casa, la dinámica entre ellos comenzó a transformarse. Aunque no compartían la misma habitación, pasaban más tiempo juntos, principalmente por los niños. Una noche, mientras cenaban, Javier contó una historia de su juventud que hizo reír a todos. Elena, que había estado observándolo con cautela, no pudo evitar sonreír. Fue un momento pequeño, pero emocionante, porque le recordó que bajo todas las capas de dolor y errores, aún quedaba algo del hombre que ella había amado. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en los que las palabras de Javier aún la herían, recuerdos que regresaban sin avisar, como fantasmas de un tiempo que ella preferiría olvidar. Durante una de esas noches, lo enfrentó. ¿Alguna vez piensas en lo que nos hiciste?, preguntó, con la voz cargada de emoción. Javier suspiró profundamente, como si sus palabras lo golpearan en el pecho. Todos los días, Elena. No hay un momento en que no me arrepienta. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme, Elena comenzó a notar algo que no esperaba, un sentimiento tímido pero persistente que podría describirse como esperanza. No era amor, no aún, pero era algo cercano. Quizás era la idea de que, a pesar de todo, estaban reconstruyendo algo, no igual a lo que tenían antes, pero tal vez más sincero. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. Una tarde, mientras estaban en el parque con los niños, Javier se sentó a su lado en un banco. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?, preguntó, señalando un árbol donde solían sentarse. Elena asintió, sintiendo un nudo en la garganta.
Era nuestro lugar favorito, respondió con una voz suave, casi inaudible. Javier la miró, con una expresión que era difícil de descifrar. Quiero que sepas que, pase, lo que tuvimos siempre será lo mejor de mi vida. Esa noche, Elena volvió a leer la carta que había escrito semanas atrás. Las palabras seguían siendo relevantes, pero algo en su interior había cambiado. No estaba lista para amar de nuevo, pero tampoco estaba cerrada a la posibilidad de que algún día pudiera hacerlo. Tal vez el amor no siempre significaba volver al pasado, tal vez era encontrar una nueva manera de estar juntos. Elena sabía que este era solo el inicio de un largo proceso. Había días en los que se sentía más fuerte, y otros en los que las heridas se abrían de nuevo. Pero cada pequeño paso, cada sonrisa compartida, cada momento de vulnerabilidad entre ellos era una prueba de que el amor podía ser reaprendido, incluso después de haber sido destruido. La llamada había sido un presagio de lo inevitable, pero cuando Javier finalmente le dio la noticia, se sintió como si el mundo de Elena se detuviera de golpe. La tarde lluviosa parecía casi teatral, un telón gris que envolvía la conversación más dura que habían tenido hasta ahora. Javier entró en la sala con pasos pesados, el peso de las palabras que llevaba consigo evidente en cada movimiento. Elena lo esperaba sentada en el sofá, sus manos descansando sobre las rodillas mientras intentaba parecer más fuerte de lo que se sentía. Los doctores dijeron que el tratamiento ya no está funcionando como esperaban, murmuró Javier, con la voz tan apagada que parecía que se desmoronaría en cualquier momento. Elena parpadeó lentamente, como si procesar esas palabras requiriera más tiempo del que podía permitirse. Su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Qué significaba exactamente eso? ¿Cuánto tiempo le quedaba? ¿Por qué se lo estaba diciendo ahora, después de todo lo que habían pasado? ¿Qué significa eso, Javier?, preguntó, con la voz más firme de lo que esperaba. Él suspiró, un sonido que parecía llevar el peso de meses de angustia. Significa que, el tiempo que tengo es más limitado de lo que pensábamos. Que esto podría terminar antes de lo que creíamos. Sus palabras cayeron como una sentencia, llenando la habitación de un silencio insoportable. Elena apretó las manos contra su regazo, sus nudillos poniéndose blancos por la presión. La rabia y el dolor luchaban por salir a la superficie. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó, su tono cambiando de la incredulidad al reproche. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste hasta que ya no había otra opción? Javier levantó la mirada, y sus ojos, que solían ser tan seguros, estaban llenos de culpa. No quería preocuparlos. Pensé que tenía tiempo, y, honestamente, no sabía cómo enfrentarlo. Apenas puedo aceptarlo yo mismo. La honestidad de su respuesta no hizo que doliera menos. De hecho, parecía intensificar el nudo en su pecho. Elena respiró profundamente, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. ¿Y qué esperas de mí ahora, Javier? Que olvide todo lo que hiciste y simplemente te cuide, que deje de lado mi vida para reparar la tuya. Sus palabras eran duras, pero reflejaban la realidad de su lucha interna. Javier negó con la cabeza, con lágrimas asomando en sus ojos. No espero eso, Elena. Pero tampoco puedo hacer esto solo. Te lo digo porque quiero ser honesto contigo, porque no quiero que el tiempo que me queda esté lleno de mentiras. Esas palabras, dichas con tanta vulnerabilidad, la dejaron sin aliento. Durante años, Javier había sido un hombre fuerte, casi inquebrantable. Verlo ahora, roto, vulnerable y lleno de arrepentimiento, era algo que nunca imaginó presenciar. Esa noche, mientras Javier dormía en otra habitación, Elena se sentó frente a la ventana de su dormitorio, mirando la lluvia caer. El sonido de las gotas contra el cristal parecía acompañar el caos en su mente. Pensó en los sacrificios que había hecho a lo largo de su matrimonio, en las veces que había puesto a Javier y a su familia por encima de sus propios deseos. Y ahora, él le pedía algo más. Algo que ella no estaba segura de tener para dar. Al día siguiente, mientras lo acompañaba al hospital, Javier rompió el silencio en el coche. He estado pensando en todo esto, y hay algo que necesito decirte, comenzó, con un tono tan serio que Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si no salgo de esto, quiero que prometas algo. Ella lo miró de reojo, con desconfianza. ¿Qué cosa?, preguntó, intentando mantener la calma. Quiero que prometas que serás feliz, incluso si es con alguien más. Las palabras de Javier fueron directas, pero cargadas de emoción. Elena pisó el freno con más fuerza de la necesaria al llegar a un semáforo. Lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y furia.
Me estás diciendo que debo prepararme para vivir sin ti, mientras tú me dejaste sola por decisión propia durante meses, espetó. Javier asintió lentamente, sus ojos fijos en el tablero. Sé que te he fallado, Elena. Sé que no merezco nada de ti. Pero no quiero que mi ausencia te impida vivir. No quiero que el dolor de esto te encadene. Su voz se quebró, y Elena notó cómo él apretaba los puños, como si hablar de ello fuera físicamente doloroso. Esa noche, después de dejar a Javier en el hospital, Elena regresó a casa sintiéndose más perdida que nunca. Caminó por los pasillos oscuros, deteniéndose frente a las habitaciones de Ana y Diego. Los observó dormir, sus rostros tranquilos, ajenos al caos que se desarrollaba a su alrededor. Sabía que ellos serían la clave para cualquier decisión que tomara. Pero, ¿cómo elegir entre protegerse a sí misma y cumplir con el deber moral de ayudar al hombre que, a pesar de todo, aún formaba parte de su vida? Mientras miraba las estrellas desde la ventana del salón, recordó las palabras de su madre: la vida siempre nos pone frente a decisiones que nos obligan a descubrir lo que realmente importa. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se permitió llorar sin contenerse. Sabía que no podía evitar el dilema que tenía ante sí, pero también sabía que, de alguna manera, tendría que encontrar la fuerza para enfrentarlo. Javier había sido muchas cosas para ella: un compañero, un amor, un dolor. Ahora, era también un recordatorio de que la vida no siempre es justa, pero aún así exige valentía. Elena había vivido semanas intensas desde que Javier reveló su enfermedad y desde que el dilema de cómo proceder había tomado un lugar central en su vida. Las emociones eran como olas que chocaban contra ella constantemente, a veces sentía compasión, otras resentimiento, pero siempre una profunda incertidumbre. Mientras más intentaba encontrar claridad, más se daba cuenta de que las respuestas no eran blancas o negras, sino una mezcla interminable de grises. Una tarde, mientras revisaba los cajones de su escritorio en busca de un recibo, encontró un objeto que no esperaba ver: un viejo cuaderno negro con las iniciales de Javier en la portada. Lo sostuvo entre sus manos por un momento, recordando que él solía escribir en él durante sus viajes de trabajo, como una forma de organizar sus pensamientos. La tentación de abrirlo fue inmediata. Durante años, Javier había sido un misterio para ella en ciertos aspectos, y después de todo lo ocurrido, necesitaba entenderlo mejor. Cuando finalmente abrió el cuaderno, lo que encontró la dejó sin aliento. Era un diario, pero no uno cualquiera. Estaba lleno de pensamientos desordenados, confesiones dolorosas y fragmentos de miedo que Javier nunca había compartido con nadie, mucho menos con ella. En la primera página, apenas unas líneas escritas con letra temblorosa: Elena siempre ha sido mi roca, pero ahora siento que soy una carga para ella. ¿Cómo podría mirarla a los ojos y pedirle que se quede conmigo cuando he fallado como esposo? Quizás sea mejor alejarme, incluso si eso significa que me odie. Elena leyó esas palabras una y otra vez, intentando asimilarlas. Su primer instinto fue enojarse. ¿Cómo podía él decidir lo que era mejor para ella sin siquiera darle una oportunidad? Pero mientras continuaba leyendo, su enojo comenzó a mezclarse con otra emoción: compasión. Javier había escrito sobre el día en que le diagnosticaron su enfermedad, sobre las noches en las que no podía dormir pensando en cómo afectaría a su familia. El día que pedí el divorcio fue el peor de mi vida. Vi el dolor en sus ojos y supe que la estaba destruyendo. Pero mi miedo era más grande que mi amor por ella. Pensé que si la alejaba de mí, estaría protegiéndola de lo que estaba por venir. Cada página era como un golpe, no porque justificara lo que él había hecho, sino porque le mostraba una verdad que nunca había considerado: Javier no era el hombre egoísta que ella había imaginado. Era un hombre asustado, perdido en su propia fragilidad, tratando de lidiar con algo que lo superaba por completo. Esa noche, mientras cenaban en la sala, Elena no pudo evitar enfrentarlo. Encontré tu diario, dijo de repente, rompiendo el silencio entre ellos. Javier, que estaba levantando un vaso de agua, se congeló en el acto. Sus ojos la miraron con una mezcla de sorpresa y resignación. ¿Y qué piensas ahora que sabes lo que estaba pasando por mi cabeza?, preguntó, su voz apenas un susurro. Pienso que eres un idiota, respondió Elena, pero su tono no era tan frío como él esperaba. Había algo de ternura escondido detrás de sus palabras, algo que lo hizo respirar un poco más tranquilo. ¿Cómo pudiste pensar que alejarte era lo correcto, que romper nuestra familia era la solución? Javier dejó el vaso en la mesa y se pasó las manos por el rostro. Porque no sabía qué más hacer, Elena. Todo en mi vida siempre ha dependido de controlar las cosas, de planificar. Pero esto era más grande que yo.
Y sí, fui un cobarde. Lo sé. Elena lo miró fijamente, intentando descifrar si sus palabras eran sinceras. Algo en su postura, en su mirada, le dijo que lo eran. Pero eso no hacía que el dolor desapareciera. Lo que más me duele, Javier, es que nunca confiaste en mí. Siempre pensé que éramos un equipo, que podíamos enfrentar cualquier cosa juntos. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, me dejaste fuera. Me dejaste sola. Javier asintió, aceptando el reproche sin defenderse. Tienes razón. Te fallé, y no puedo cambiar eso. Pero si algo he aprendido en estos meses es que no quiero seguir viviendo con mentiras. Ya no. Elena suspiró, dejando que sus palabras calaran profundamente. Había algo liberador en su sinceridad, aunque no aliviara el peso de las heridas. En los días que siguieron, algo comenzó a cambiar entre ellos. No era una reconciliación en el sentido tradicional, pero sí un entendimiento tácito de que el tiempo que les quedaba juntos debía ser significativo. Una tarde, mientras paseaban con Ana y Diego por el parque, Javier se detuvo bajo un árbol donde solían sentarse años atrás. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó, señalando la base del tronco. Elena asintió, con una sonrisa nostálgica. Era nuestro refugio. Siempre veníamos aquí después de las peleas para hablar. Tal vez deberíamos haber venido aquí más seguido, dijo él, con una media sonrisa. Elena lo miró, y por un momento, vio al hombre del que se había enamorado años atrás. Quizás sí, respondió, aunque en su corazón sabía que el pasado no podía reescribirse. Cuando finalmente regresaron a casa esa noche, Javier se detuvo en la puerta de la sala y miró a Elena con una intensidad que la desarmó. Gracias, dijo, con una voz que apenas podía sostenerse. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo lo hice. Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Gracias a ti, Javier, por ser honesto, aunque haya sido demasiado tarde. Esa noche, mientras se sentaba sola en su habitación, Elena entendió algo importante: la verdadera liberación no venía de olvidar o de perdonar completamente, sino de aceptar la realidad tal como era. Las personas que amamos no siempre serán perfectas, y las decisiones que tomamos no siempre serán fáciles, pero son esas elecciones las que definen quiénes somos. Javier había cometido errores, y ella también, pero juntos habían encontrado algo más importante que la reconciliación, una paz frágil pero real, construida sobre la verdad y la aceptación. La vida nos sorprende de formas inesperadas, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones y los giros que pueden dar. En tu caso, imagina enfrentarte al impacto de un divorcio y, al mismo tiempo, descubrir secretos que podrían cambiarlo todo. De eso trata el siguiente video. He dejado aquí un video en la última pantalla en el que hablaremos de ese tenso momento en la fiesta de Navidad en el que la amante gritó: "Tu marido va a ser padre". No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.